Vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios. Quienes no fueran creyentes, si hay alguien que no sea creyente, nos puede acompañar de todos modos con sus oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines en esta tarde para poder explicar, para poder comprender, para poder profundizar en las enseñanzas de tu palabra sobre uno de los temas de actualidad tan difíciles que están haciendo muchísimo daño a las familias, a las personas, a la sociedad. Te pedimos que nos llenes de tu amor para que estas enseñanzas no sean de combate, de controversia, sino que sean de amor, que sean de luz, que sean de paz, que sean de tu sabiduría, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el esfuerzo que hicieron para venir a esta plática, que espero sea muy ilustrativa para ustedes, que les ayude a enfrentar mejor situaciones que ya llegaron y otras que están por venir en cuanto a la familia, en cuanto a la persona humana, en cuanto a Dios. Es la ideología de género. Voy a desarrollar la plática siguiendo básicamente tres grandes puntos, desarrollando 3 puntos. El primero va a ser decir qué son los principios de la ideología de género, para entender qué es la ideología de género. Segundo, una breve historia muy sencilla, muy concisa, sobre el origen de la ideología de género, para comprenderla con profundidad. Y como tercer punto, voy a proponer qué trata de destruir, voy a explicar, qué trata de destruir la ideología de género, y voy a proponer una serie de soluciones de la mano de las enseñanzas de la Iglesia, en primer lugar de la Biblia y de enseñanzas de la Iglesia. Estos van a ser los 3 grandes puntos. Bueno, quisiera comenzar alertándonos sobre por qué este tema es tan importante. No es un tema más, no es un tema, digamos, de paso en la cultura del mundo. Este es un asunto no solo de México, es un asunto ya de la humanidad completa, y es un tema muy delicado porque ataca directamente 3 grandes elementos de la vida humana, y en palabras del cardenal Robert Sarah, ataca principios que incluso van más allá de la vida humana, es decir, que se refieren a la vida eterna. En una entrevista que le hicieron al cardenal Robert Sarah, él es un cardenal africano, de los más connotados en la actualidad en el Vaticano. Él es el encargado de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En esa entrevista a él le pidieron que definiera la eternidad en pocas palabras, así rápidamente. Y él dijo: la eternidad es la vida, el amor y la comunión.
Él entiende así la eternidad, que no es solamente el más allá, el cielo, sino que comienza desde aquí. Entonces, si la vida eterna fuera, entre otras cosas, la vida, yo creo que sí es la vida, estaremos de acuerdo en que también es el amor y es la comunión, es la unión entre las personas y la unión con Dios. Si esos tres grandes valores de la vida eterna están en juego con la ideología de género, podríamos decir entonces, aceptar que sí es un tema bastante delicado, bastante agresivo, porque, como trataré de demostrarlo con algunos ejemplos concretos, la ideología de género está destruyendo la vida eterna de personas concretas, de familias concretas, de sociedades concretas. Entonces sí es un tema bastante delicado, muy grave, muy importante, que por lo tanto deberíamos poner más atención en lo que está sucediendo con esta ideología de género. Bueno, ¿qué es la ideología de género? Mi hijo, le agradecí a mi hijo, tiene 10 años, y en otra plática que di, en una de sus tareas me dijo una frase, una pregunta, más bien me hizo una pregunta, y le dije, hijo, tu pregunta es la introducción de mi plática, y hoy me recordó otra frase. El punto principal de la ideología de género, como un gran resumen en pocas palabras, voy a detallar, pero como un gran resumen, es la confrontación directa con Dios creador. La ideología de género ataca a Dios creador, porque nos rebelamos contra nuestra situación de criaturas. No nos gusta ser criaturas. En ese sentido, mi hijo me dijo, cuando le comenté, me dijo, ¿qué es la ideología de género? Y le di este resumen rápido que les acabo de dar, y me dijo, papá, ¿y qué tiene de malo ser criatura? Me hizo reflexionar muchísimo con una pregunta muy simple, pero sin él saberlo, tiene un gran fondo. ¿Qué tiene de malo ser criatura? Nada. Pero pareciera que para mucha gente, millones de seres humanos, ser criatura es humillante, es ofensivo, es degradante, y por lo tanto, ese es el origen de la ideología de género y de otras ideologías que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, porque pareciera que el sentirnos así criaturas nos lastima, y por lo tanto empezamos a querer negar al Creador, y eso, en lugar de hacernos bien, nos va hundiendo cada vez más, y de ser criaturas de Dios, hijos de Dios, empezamos a degradarnos y terminamos siendo cosas extrañísimas, menos a veces que animales, y eso es doloroso porque no venimos al mundo a ser objetos, a hacer cosas, a ser animales, a ser bestias. Venimos a ser primero criaturas y después hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto, insisto en lo que dije al inicio, es muy delicado que en el fondo de esta ideología hay una gran soberbia humana, que es, como ya sabemos, la soberbia, el inicio de los problemas de la humanidad. Ahí comenzó la triste historia de la humanidad por el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. De eso también hablaré un poco, del pecado original. Bueno, paso directamente a explicar. Voy a leer esta página que tengo aquí de unos principios muy claros. Creo que vale la pena, es poquito, vale la pena leerlos, y luego la retomaré cuando pasemos al tercer punto de los ataques que atacan estos principios y las propuestas de solución. Dice, el resumen de los principios de la ideología de género es, primero, no existe naturaleza humana, sino que cada hombre y cada mujer se construye solo mediante sus acciones. Estas han sido condicionadas por la sociedad, y para ser realmente libres debería liberarse de todos los condicionamientos. En consecuencia, el cuerpo y la sexualidad corporal no dicen nada sobre el sentido de la persona humana. Buenas tardes. Repito esta parte. En consecuencia, el cuerpo y la sexualidad corporal no dicen nada sobre el sentido de la persona humana.
Siguiente principio: no hay comportamiento bueno o malo si se actúa con libertad y sin hacer daño a los demás. La sexualidad es para el placer. Lo retomaremos, iremos explicando, iremos viendo sus falacias, es decir, lo que aparentemente es verdad, pero que en el fondo son grandes mentiras. Siguiente: el principal condicionamiento de las personas y de la libertad ha sido la construcción binaria de los sexos, es decir, en masculino y femenino. El varón ha dominado a la mujer mediante el patriarcado. Estamos en los principios, para quienes acaban de llegar, estamos leyendo los principios de lo que es la ideología de género. El varón ha dominado a la mujer mediante el patriarcado. Esta dominación ha incluido a su vez la dominación de los progenitores sobre los descendientes, que ha transmitido a través de la cultura esa dominación. La familia es una institución de dominación y por tanto debe ser deconstruida, entre paréntesis, destruida. Siguiente principio: la religión ha contribuido a esta dominación, por eso debe ser combatida. Siguiente: la sexualidad es independiente del género que se atribuya, del sexo biológico con el que se nace e incluso del mismo cuerpo. No hay clasificación posible porque debe poder elegirse personalmente. Cualquier comportamiento sexual debe ser normalizado, es decir, aceptado por todos como normal. Siguiente principio de la ideología de género: la paternidad y maternidad han sido dos formas de dominación. El padre ha dominado a la madre y a los hijos, es el llamado patriarcado, mediante la procreación y la educación. Por eso, para poder ser libre, la procreación debe quedar al margen de ser mujer. Se deben promover las técnicas de reproducción asistida y llegar a liberar a la mujer de la maternidad. Igualmente, se debe apartar a la mujer del trabajo del hogar. El aborto debe ser libre y seguro, es un derecho. La educación debe sustraerse a los padres y evitar cualquier separación por sexo o género. La educación es tarea del Estado para hacer ciudadanos iguales. Parte importante es la educación sexual, que debe llevarla a cabo el Estado al margen de la familia. Se debe promover todo tipo de experiencias sexuales que permitan ir decidiendo sobre la propia vida. Se nace bisexuales o neutro. Superar masculino-femenino por un continuum de experiencia sexual. Es necesaria una revolución que destruya la cultura actual y construya una nueva. Esta acción es principalmente política. En esta tarea, el lenguaje tiene un papel importante para cambiar la realidad mediante la manipulación del sentido de las palabras y la creación de otras nuevas. Este es un resumen de los principios que nos plantea esa llamada ideología de género. Si escucharon, muchos de ellos ya están inmersos en nuestra sociedad. Hay muchos que no han llegado con la fuerza con la que ya llegaron a Europa, o a Estados Unidos, o a países asiáticos. Los árabes se resisten porque allá son mayoría musulmana y los musulmanes por el Corán tienen unos principios religiosos muy drásticos, muy rígidos, y entonces están resistiendo los embates, la lucha, la confrontación de la ideología de género. Pero América Latina, aunque todavía no llegan con la contundencia con la que ya llegaron a Europa, por ejemplo, continental, a Francia, a Italia, entre otros países, ya está muy penetrada. Y hay un punto importantísimo en el que casi no se reflexiona. Si se fijaron, aquí dicen una parte que esta acción de revolución cultural es principalmente política. Está sucediendo ya en Europa y ya en México también. Hace unos días vi en la página, en Twitter, resoluciones de hace 3 días de la Suprema Corte de Justicia en donde insisten en el tema de las parejas homoparentales. Es decir, un hombre que puede estar con otro hombre y casarse bajo las leyes civiles. Eso parece inofensivo,
parece como que es un asunto de la vida privada de las personas, pero no, tiene un efecto destructor, revolucionario, porque sí está cambiando la cultura de las personas, cambiando nuestras ideas, nuestras concepciones de lo que es la vida, de lo que es la persona, de lo que es la familia. Sí está cambiándose y se está haciendo a través de esas vías políticas, jurídicas, económicas. Por ejemplo, se menciona en este documento que la propia ONU es quien está impulsando muchas políticas en contra de la procreación, por ejemplo. Hay todo un entramado político, económico, en el que personas muy potentes económicamente del mundo, se habla de una persona de apellido Soros, de origen húngaro, pero que se nacionalizó norteamericano, que aporta muchísimo dinero, por ejemplo, a las campañas políticas para que quien gane pueda sostener las plataformas de campaña en las que propusieron el aborto gratuito y libre, pagado por el Estado. Eso tiene una finalidad última, que es la reducción del nivel o de la reducción de la población a nivel mundial, porque siempre han existido, siempre, desde el Génesis hay un pasaje de un personaje llamado Onán, y eso se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad con diferentes ideas, y se ha retomado a partir de 1798 con un ideólogo inglés de apellido Malthus, que lo han venido replicando desde 1798 hasta la actualidad, ideólogos del control poblacional. Ellos consideran, según sus análisis, que la población no puede seguir creciendo, porque si sigue creciendo como lo está haciendo, puede terminarse en una autodestrucción por falta, sobre todo, de recursos alimentarios. Y ellos están convencidos de eso, y si no lo estuvieran, bueno, pues sería más perversa su posición, pero parece que están convencidos de que hay que reducir el nivel de población, y entonces la ideología de género está apoyando mucho por ese lado. Por eso uno de los principios es el aborto libre. Por eso uno de los principios es la reproducción, los métodos artificiales de infertilidad o de no fertilidad. Están luchando contra la vida, y eso está perjudicando no solamente a las mujeres, está perjudicando a las familias, a las personas, porque cambia concepciones de la vida, hace personas egoístas que efectivamente se van convenciendo de que ya no es posible tener 3 hijos, 4, hay que tener solo uno, si bien nos va, y si no, ya no hay que comprometernos, y pues vamos a intentar vivir juntos un tiempo, a ver si lo logramos, pues veremos después si tenemos hijos, y si no, finalmente nuestra vida fue feliz. Está generando personas y sociedades egoístas, y esto parece que a nadie le debería importar, pero claro que nos debe importar, porque una convivencia social plagada de personas egoístas es imposible. La convivencia social la convivencia pacífica necesita personas solidarias, con sentido de comunidad, con sentido de fraternidad, con el sentido de ayuda mutua. Todas esas cosas que la Iglesia Católica, que Cristo nos vino a enseñar, tan importantes. El amor al prójimo, en pocas palabras. Una sociedad egoísta es carente de amor al prójimo, y por lo tanto se empieza a tocar una de las piedras angulares. ¿Cuál es el principal mandamiento? Cuando le preguntaron a Jesús, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y enseguida amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un pilar de la vida humana. Dios lo sabe y por eso nos lo enseñó. Por eso, cuando se ataca a Dios creador, estamos atacando a ese primer mandamiento. No voy a amar un Dios creador, me amo a mí mismo. Estoy atacando frontalmente ese mandamiento. Y en segundo lugar, hago personas egoístas que en la práctica no viven el mandamiento también de amar a su prójimo como a sí mismos. Es una sociedad que se va quedando sin Dios. Escucharon que uno de los principios fundamentales es que las religiones
han sido copartícipes, así se dice, de esa imposición patriarcal de hombres sobre mujeres, y por lo tanto hay que destruir todo lo que tenga que ver con la religión. Hasta aquí he tratado de mostrar de manera muy rápida ya el ataque frontal a principios básicos del cristianismo, que son los principios que rigen a las familias, pero que además no es solamente porque sean principios. Quienes tratamos de vivirlos, con muchos esfuerzos, si quieren ustedes, pero quienes tratamos de vivirlos día con día, sabemos que ahí se encuentra la verdadera vida, ahí se encuentra la felicidad. Cuando nos apartamos del amor a Dios y del amor al prójimo, todo se convierte poco a poco, a veces muy rápido, en sufrimiento y en desintegración, en destrucción, en muerte. Se va destruyendo la persona, los grupos de personas, familia, sociedad, se van destruyendo las sociedades, los países, las naciones. Sí es muy importante lo que está sucediendo, en eso insistiré a lo largo de la plática, recordando por qué es importante. Entonces, ya sabemos que cuando nos destruyen esos principios fundamentales, mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, nos destruyen de manera muy, muy intensa lo más profundo de nosotros, y finalmente de una vida feliz, que es lo que quiere Dios para nosotros, vamos a una vida de muchos sufrimientos. Las personas nos sentimos vacías, nos sentimos tristes, nos sentimos desoladas, y vamos siempre a menos, en todos los aspectos, psicológico, es emocional, material, económico, en el aspecto espiritual, en el aspecto de relaciones humanas, en todo decaemos, vamos decayendo. Bueno, paso a la siguiente parte, ¿de dónde surgieron estos principios? Voy a hablar rápidamente, no me voy a detener mucho en eso, en la historia, pero es muy importante saberlo, porque si uno conoce la historia, las raíces de esta ideología de género, las podemos combatir mucho mejor. ¿En dónde empezó esto? Dicen algunos que empezó con las teorías marxistas. Ahorita voy a explicar algo sobre el marxismo y sus aspectos negativos. Otros dicen que no, que comenzó desde la Ilustración por allá en el siglo XVIII en Francia y en Inglaterra. Pero voy a plantear algo que hasta ahorita yo no he escuchado en las cosas que escucho o en las cosas que leo, pero creo que pudiera estar ahí una de los inicios de esta destrucción, que es, en primer lugar, de la persona. Me refiero concretamente a lo que sucedió aproximadamente 350 años antes de Cristo, cuando un personaje muy, muy famoso en la historia de la humanidad, que es Alejandro Magno, hijo de un gran rey de un imperio, el imperio macedonio, cerca de Grecia, siendo muy pequeño, como su padre Filipo ya era el emperador, ya era el rey, pues era por los reinos se heredaban. Entonces ya sabían que Alejandro Magno es porque es Alejandro el Grande, eso significa Magno. Alejandro Magno tenía aproximadamente 7 años cuando su padre, para formarlo de manera muy intensa, intelectualmente hablando, contrató los servicios de uno de los más grandes filósofos de la historia, que incluso sigue influyendo positivamente en la religión católica. Aunque él vivió antes de Cristo, sus ideas luego las retomó San Agustín y luego Santo Tomás de Aquino, y han pasado hasta nuestros tiempos y sigue siendo influyente. Me refiero a Aristóteles. Aristóteles fue el mentor, fue el profesor, así se acostumbraba, no había escuelas, fue el profesor de Alejandro Magno. Prácticamente lo llevaron al palacio y ahí educaba personalmente a Alejandro Magno. Y en un libro que tengo por ahí que se llama Gente Peligrosa, que escribió un francés, Philippe, se fue el apellido, pero se llama Gente Peligrosa. Él estudió con mucha profundidad quién era Alejandro Magno y cómo fue su relación con Aristóteles. Resulta que Aristóteles detectó desde que
Alejandro tenía 7 años aproximadamente, detectó un afán de conquistar lo que fuera. Como ya él de 7 años sabía que iba a ser el emperador, el rey, él tenía ese afán imperialista, ya lo tenía desde los 7 años. Digo, no se necesita ser hijo de un rey, yo tengo un hijo de 10 y una niña de 6 y ya lo tienen. Eso no es porque fuera el hijo del emperador, eso lo tenemos los humanos como consecuencia del pecado original. Pero bueno, a él se le desbordaba porque sabía que iba a ser el rey. Entonces, Aristóteles, consciente de eso, siempre trató de educarlo para que fuera más humilde, para que fuera un rey magnánimo, un rey sí sabio, sí poderoso, pero magnánimo con la gente, que ayudara a la gente, que sirviera a su pueblo. No le hacía mucho caso a Alejandro Magno, y el punto que quiero destacar es el siguiente. En el tiempo en que estaba sucediendo esto en el palacio, que Aristóteles educaba a Alejandro Magno, había una organización política, una forma de organización política en Grecia, esto es bien importante, no lo pierdan de vista, que se llamaba ciudades-estado. Las ciudades-estado eran pequeñas ciudades que funcionaban muy bien porque tenían un gobierno muy simple. Toda la gente participaba en la toma de decisiones políticas. Bueno, no toda la gente, hago la aclaración, todos los hombres libres y con poder económico. Había ya ciertas discriminaciones, la mujer no participaba. Desde ahí ya empezaban las injusticias que son causa de por qué está teniendo tantos efectos la igualdad la ideología de género. Lo retomaré eso, el machismo, lo retomaré en su momento, está en el desarrollo del siguiente punto. Bueno, entonces estaban las ciudades-estado. Eran ciudades, por ejemplo, Atenas tenía 10,000 habitantes, muy pocos. Aquí en Moroleón y Uriangato creo que son total como 100,000. O sea, es muy grande a comparación de Atenas. Por eso las decisiones se podían tomar muy fácil, los servicios públicos eran muy manejables, la ciudad era limpia, había mucha cultura, estaban los filósofos, estaba Platón, que era maestro de Aristóteles, estaba la escuela de Aristóteles andaba ya dando clase. Bueno, había mucha cultura, pero eran pocas personas. Fíjense bien en lo que pensaba Aristóteles. Él anticipaba que si ese afán imperialista de Alejandro Magno lograba imponer un gran imperio, esas pequeñas ciudades-estado en donde la gente se relacionaba todos los días de tú a tú, platicaba, se reunían en las plazas, había convivencia, toda esa convivencia humana se iba a deteriorar, incluso se podía destruir. Y eso iba a traer perjuicios para la sociedad. Y sucedió justo lo que no quería que sucediera Aristóteles. El afán imperialista de Alejandro Magno se desbordó y a los 20 años ya era rey de Macedonia, que fue un imperio que se fue extendiendo enorme, fue un imperio enorme, incluso fue como la base luego del gran imperio romano. ¿Qué pasó en las pequeñas ciudades-estado? Sucedió un fenómeno, es el punto al que quería llegar, pero tenía que dar toda la explicación. Sucedió un fenómeno que está sucediendo en nuestros días, no sé desde cuándo, yo creo que desde hace unos 100 años más o menos, y que se está recrudeciendo en las personas, en las familias y en las sociedades. Ese fenómeno se llama desolación o vacío existencial. La gente que ya no podía convivir todos los días de tú a tú, en convivencias bonitas, culturales, iban al teatro, etcétera, etcétera, dejó de hacerlo por ese afán. Se fueron destruyendo las pequeñas ciudades-estado, no resistieron ese afán imperialista y fueron cediendo a un imperio enorme que las fue como absorbiendo y las fue desestructurando de sus bases principales, que era la convivencia social. Esa desolación, ¿qué provocó? Provocó personas egoístas, provocó personas tristes, provocó personas insolidarias, personas que no se ayudaban unas a otras. Y esa gran cultura griega se fue desarticulando de a poco, hasta que llegó el Imperio Romano y prácticamente la borró y le quitó todas sus costumbres. Entonces, vean cómo la desolación, el vacío existencial, que es un fenómeno espiritual, psicológico, emocional,
ese fenómeno de vacío existencial fue el origen de la destrucción de la principal cultura antes de Cristo, que fue la cultura griega. Decía que ese vacío existe en la actualidad. Ustedes saben que los griegos eran creían en muchos dioses, eran politeístas, a diferencia de los judíos, que también coexistían en aquellos tiempos. Había incluso griegos que vivían en Judeo, judíos que vivían, hebreos que vivían en ciudades griegas, coexistían, pero los judíos eran monoteístas, creían en un solo Dios, tenían la ley de Moisés, tenían principios muy fuertes. Por eso los judíos fueron subsistiendo a todos estos embates y siguen subsistiendo. Gracias, aunque no crean en Cristo, muchos no creen en Cristo, siguen teniendo raíces firmes y de alguna forma, de hecho son los padres de nosotros los cristianos. Cristo era judío, tenían unas bases muy sólidas, eso es importantísimo. Aquí me detengo para explicar que según un autor norteamericano que estudia temas de la nueva evangelización, descubrió a un gran investigador de Harvard en 1940, Zimmerman se apellidaba ese investigador, hizo un análisis exhaustivísimo de todas las culturas de la humanidad, desde los tiempos más antiguos antes de Cristo, hizo un análisis sobre las familias y descubrió, a propósito de esa destrucción de a poquito en poquito de la cultura griega, descubrió que en toda la humanidad, esto es bien importante, no se les olvide, creo que no se les va a olvidar porque se van a tener que ubicar en una de las familias. Descubrió que solamente hay 3 tipos de familias a lo largo de toda la humanidad, 3 tipos de familias. A una les llamó las familias depositarias, que son aquellas en las que el padre y la madre son fuertes, están unidos, hay una conciencia de que esa unión es sagrada, de que hay que respetarla, de que es exclusiva, de que no se puede compartir un hombre con muchas mujeres y viceversa. A los hijos se les ve como una bendición de Dios, se busca la prosperidad material, se busca el desarrollo intelectual, se busca que cuando los padres se vayan, padre y madre, sigan sus herederos, continuando con todo lo que ellos pudieron conseguir a lo largo de su vida en todos los aspectos, no solo material, también educativamente, espiritualmente. Es una familia, un tipo de familia potente, familia depositaria. Segundo tipo de familia es una degradación de esa familia depositaria que es fuerte, y esta familia doméstica se llama, el segundo tipo de gran familia, se caracteriza porque los vínculos entre hombre y mujer ya no son sagrados, ya no se consideran sagrados, se consideran como un contrato, se consideran como un pacto que incluso se puede terminar en algún momento. A los hijos no se les considera una bendición, se les considera como un resultado, buenas tardes, se les considera como un resultado de la unión del hombre y la mujer y punto. No se sacraliza a la familia, no se le considera valiosa, no se le considera como un don de Dios, simplemente es un contrato. Y el tercer tipo de familia se llama familia atomista. La familia atomista se caracteriza porque es una familia que tiende a que todos los esfuerzos de la familia son para darle felicidad a cada uno de sus miembros. Es decir, lo que todos hacemos en una familia atomista es buscar que lo que hagamos sea para la felicidad de mamá, para la felicidad de papá, para la felicidad del hijo, felicidad de la hija, felicidad del otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Así, es una familia en donde ya prevalece un cierto egoísmo individualista. Es decir, aquí no importa la unión, lo que importa es que lo que hagamos haga feliz a las personas individualmente consideradas. Vean cómo con toda claridad se ve la fortaleza de la familia depositaria, ya menos fortaleza de la familia doméstica y mucho menos fortaleza de la familia atomista. ¿Por qué comento lo de la familia? Porque depende del tipo de familia que nosotros tengamos en mente, todos nuestros esfuerzos
serán en un sentido o en otro. Si yo considero que lo más importante es que en la actualidad mis hijos sean muy felices viendo la televisión, pues entonces voy a poner una televisión en cada habitación para que mis hijos sean muy felices así. Si yo considero, esa es una familia atomista, si yo considero, como en la familia doméstica, que el matrimonio es un contrato, bueno, pues entonces yo estoy convencido de eso, pues ya no estoy a gusto con mi esposa o ella ya no está a gusto conmigo, pues vamos a disolverlo, porque esa es mi concepción de la familia. Pero si considero que mi familia es sagrada, que la unión de hombre y mujer es una unión potente que nos ha regalado Dios a través de los esfuerzos humanos y que los hijos son una bendición, por supuesto que haré cosas totalmente diferentes a que si concibo a mi familia como doméstica o como atomista. Esto es muy importante porque uno de los postulados básicos de la ideología de género es atacar directamente a las familias. Y si yo estoy en una familia a la que considero atomista o doméstica y no tanto depositaria, no tan sólida, me van a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque la ideología de género postula, entre otras cosas, que la sexualidad, me estoy regresando un poco para los que llegaron, sin regresarme, nada más para que tomen el hilo de la plática. Si yo considero que lo más valioso en mi familia es que yo esté muy bien sexualmente con mi esposa, que mi hija tenga ya una sexualidad sana y que mi hijo también tenga su sexualidad sana, aunque no se comprometan, es decir, estoy pensando en una familia atomista basada en que el placer sexual es lo más importante, por supuesto que va a funcionar de manera diferente a una familia depositaria en donde yo considero que la sexualidad se debe ejercer con responsabilidad cuando se alcanza cierta madurez, cierta preparación, ciertos años, etcétera, etcétera, etcétera. Cambian totalmente el cómo me planteo la vida si estoy con una noción de familia depositaria, doméstica o atomista. ¿Sí? Eso, estas tres clases de familia las retomaré más adelante, pero fíjense bien, no hay más, según Zimmerman, y sus estudios siguen siendo muy sólidos, siguen siendo sólidos sociológicamente hablando, no hay más que esos tres tipos de familia. ¿En cuál de esos tres tipos se consideran ustedes? Salud. Eso tiene grandes implicaciones, como veremos. Serán más fuertes, menos fuertes o muy débiles, muy endebles para enfrentar todos estos embates. Bueno, entonces, desde Alejandro Magno ese vacío existencial ya fue generando estragos en las personas. Había mucha tristeza, mucha desolación, egoísmo. Pero voy a dar un gran brinco, es un brinco enorme, de 300 antes de Cristo a siglo XVIII después de Cristo, 1750 aproximadamente, en Inglaterra y en Francia, sobre todo, surgen ideas muy potentes, y van a ver claramente por qué son potentes, que tratan de plantear una visión humana que se llama antropocéntrica, es decir, el centro del universo, el centro de todo el análisis que hagamos, el centro de todas las relaciones humanas, el centro de la cultura, el centro de las ciencias, el centro del conocimiento, el centro incluso de la religión, ya no es Dios, es el ser humano, las personas. ¿Eso por qué surgió? Es muy lógico. Cuando uno entiende estas cosas, va creciendo mucho en la defensa de la propia familia y de la propia persona. A nadie nos gusta estar tiranizados y estar sufriendo desolación, tristeza, depresión. No nos gusta eso. A eso no venimos al mundo. ¿Por qué surgió de forma tan fácil el antropocentrismo propuesto por grandes ideólogos, sobre todo hombres, de la Ilustración inglesa y francesa? Una razón muy simple. Mucha gente se creyó la idea de que por 1000 años, que fue la Edad Media, entre el año 500 que terminó el Imperio Romano a 1500 que empezó un periodo que se llamó el Renacimiento y que fue el inicio y enseguida la Reforma Protestante contra la Iglesia Católica, de 500 a 1500, 1000 años, se conoce esa época de la historia de la humanidad como la Edad Media. Muchísimas personas, y todavía en nuestros tiempos, y esa es una gran ignorancia,
consideran que la Edad Media fue una edad como de atraso, un tiempo de atraso, como 1000 años perdidos en la historia de la humanidad, que consideran que fueron 1000 años en los que como el centro de la atención humana era Dios, por eso se llamaba teocentrismo, teos, Dios, centros, Dios es el centro. Eso hizo que nos quedáramos como rezagados como seres humanos. Eso fue lo que nos vendieron los ilustrados en Francia y en Inglaterra. Eso fue lo que crearon a través de obras, de muchas obras, en Francia y en Inglaterra sobre todo, que pasaron luego a Estados Unidos y que se han estado difundiendo en nuestro país y en Latinoamérica y en otras, prácticamente ya en todo el mundo. Se les hacía pesado y consideraban que era una época obscurantista, de atraso científico, por ejemplo. Se atribuía mucho el atraso científico a la Edad Media. Y se dice, no, es que como todo es Dios, ni siquiera crecemos. Y luego nos ponen ejemplos así como patéticos que ni siquiera son reales, como los plantean, como el supuesto juicio de la condenación, no el juicio porque sí fue enjuiciado, la condenación de Galileo Galilei y otros grandes científicos, ¿no? Pero ese de Galileo Galilei se utiliza como argumento para atacar a la Iglesia Católica y todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, porque se le considera retrógrada, se le considera antiprogresista, anticientífica. ¿Qué dijeron los ilustrados? Dijeron, hay que quitarnos eso que nos mantuvo en el atraso por 1000 años, hay que quitarnos eso y vamos a pasar a una época, por eso se llamó Renacimiento. Estábamos muertos, vamos a renacer como cultura. Y eso tenía como base principal, no sé si ya lo notaron, la rebeldía contra Dios. Todo lo que tuviera olor, color, sonido a Dios era repudiable, porque nos había mantenido en la oscuridad. Entonces vamos a renunciar a todo eso y de una visión del mundo teocéntrica pasamos a la antropocéntrica. Esto tuvo grandes repercusiones y la sigue teniendo. Y si no estamos alertas, la seguirá teniendo, pero no en forma genérica. Sigue teniendo repercusiones en mi vida, en la vida de mi familia. ¿Por qué? Porque donde en mi propia familia asumimos una visión antropocéntrica, en donde Dios no es el centro, el egoísmo se convierte en la regla. Cada persona es el rey y se vuelve imposible la comunicación, se vuelve imposible las relaciones humanas, se vuelve imposible el amor, la ayuda mutua, la entrega, la generosidad, se vuelve imposible eso. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando satisfacer mis necesidades o aquello que creo que son mis necesidades. Tiene grandes repercusiones. Bueno, eso fue en el siglo XVIII. Prácticamente fue la semillita para que por un acontecimiento, o no un acontecimiento, un cambio cultural que se dio en el mundo, otra vez a nivel europeo, empezó en Inglaterra, que se conoce como Revolución Industrial, surge, que fue más o menos pues como en 1800, 1850, el descubrimiento de el invento de la máquina de vapor, la imprenta, etc., varias cosas. La imprenta había sido un poco antes. Pero la Revolución Industrial da lugar al surgimiento de una gran clase, así se le llamó, y permítanme utilizar esta expresión, a una gran clase social que fue la clase trabajadora. Como ya no había esas pequeñas empresas, esos pequeños negocios que se llamaban gremios, sino que por la masificación de los medios de producción provocados a causa del descubrimiento o de la invención de la máquina de vapor, de las máquinas, se crean las grandes empresas, las grandes fábricas del mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la Revolución Industrial? Surgen muchos, sobre todo hombres trabajadores, muchos hombres trabajadores que, dicho sea en sentido de justicia, comenzaron a ser explotados por los dueños del capital. Y esos grandes grupos de personas que empezaron a hacer que las ciudades se masificaran, es decir, que hubiera mucha gente, empezaron a surgir necesidades que no existían antes de manera tan fuerte, como medios de educación, escuelas públicas, sistemas de salud públicos,
Todo eso que ya tenemos en la actualidad y que de alguna forma se lo debemos a la revolución industrial. Pero ahí se gestó una ideología que sigue siendo fuerte y que es la raíz de la ideología de género. Sí es la raíz principal, que es la ideología marxista. ¿Qué planteaba Carlos Marx? Planteaba que los proletarios, los trabajadores, son una clase explotada por los dueños del dinero y que por lo tanto, para liberarlos de esa explotación, había que generar un cambio cultural, un cambio mental, un cambio ideológico, y se dieran cuenta que estaban siendo explotados, lucharan contra todas sus fuerzas, incluso a través de la revolución armada, y destruyeran todos los esquemas, todas las estructuras políticas, económicas y sociales, para ellos hacerse con el poder. Eso sucedió. La primera revolución en la que Lenin se hizo con el poder fue una revolución proletaria basada en los principios ideológicos del marxismo. Fíjense bien, explotados, explotadores. En la ideología de género, uno de los principales postulados es exactamente ese, pero ya no se dice que los explotados son los trabajadores, se dice que la mujer es la explotada y que el hombre es el explotador. La ideología de género es una teoría o una ideología neomarxista, es decir, una remasterización del marxismo aplicado al hombre y a la mujer. Cuestión importantísima: ¿por qué ha tenido tanta influencia y tanta penetración la ideología de género? Porque efectivamente, igual que en el tiempo de Carlos Marx, la clase proletaria, los trabajadores estaban siendo explotados. Muchos morían por jornadas de trabajo larguísimas, carencias en cuanto a prestaciones laborales, morían. Entonces, de verdad, había un caldo de cultivo que provocó que los proletarios hicieran revoluciones por todas partes del mundo. De alguna manera, nuestra revolución de 1910 es una expresión, dicen los antropólogos que no, es una expresión de esas luchas sociales. Aquí fue de los campesinos, pero también eran una clase explotada. Todo eso trasládenlo. Les pido de favor que vayan haciendo un ejercicio, no solamente así como teórico, abstracto, como de ideas. Vayan trasladando la fuerza de estas ideas a sus propias experiencias, en donde les puedo asegurar que en donde ustedes, ojalá no sea el caso de sus propias familias, de ustedes, pero en donde hemos visto mujeres explotadas, mujeres humilladas por el hombre, ahí la ideología de género, aunque ni sepan qué es la ideología de género, prende así, rapidísimo. Está teniendo muchos efectos porque hay mucha explotación, y no laboral solamente. Está habiendo mucha humillación de los hombres a las mujeres. Y en países como México, en donde el machismo tristemente es una realidad, es lógico que esté sucediendo eso. Fíjense bien, los polos opuestos casi siempre son la consecuencia de nuestros problemas. El feminismo surgió como una reacción al machismo. El machismo lo describe así un predicador que escucho mucho, que les recomiendo que lo escuchen, se llama Fray Nelson Medina, es colombiano. Él dice que el machismo es la conjunción de hombres violentos, agresivos, y mujeres sometidas. Y el feminismo es la conjunción de mujeres egoístas y hombres confundidos. Eso está pasando. De un machismo a su contrario, feminismo, no tuvimos el cuidado, y creo que es una de las soluciones, ya la estoy adelantando. Debemos buscar no equilibrio entre machismo y feminismo, no. El equilibrio entre un hombre verdaderamente viril, verdaderamente respetuoso, amoroso, etcétera, y una mujer igualmente respetuosa, amorosa, en donde haya equilibrio, en donde haya paz, en donde haya armonía, en donde haya complementariedad, ayuda mutua, igualdad en el sentido que se quiere utilizar en el lenguaje de los derechos humanos. Eso no, porque es una idea que nos están vendiendo, eso parece que ni siquiera está
respaldada la igualdad que se pretende con los derechos humanos, ni siquiera está respaldada por la naturaleza. En la naturaleza no somos iguales, no significa que seamos diferentes, uno mejor y el otro peor, no somos iguales. ¿Qué significa esto? Que esas variantes que hay entre hombres y mujeres, que ahorita vamos a hablar enseguida, voy a hablar de una de ellas muy clara, deben ser para complementar, no para posicionar al hombre por encima de la mujer, ni viceversa, son para complementar. Ya les estoy dando algunas ideas, al final voy a resumirlas en el punto 3, de las soluciones que hay que asumir para parar los efectos negativos de la ideología de género. Pero ya los estoy anticipando, espero que vayan quedando ahí nada más como lluvia de ideas. Uno de los postulados de la ideología de género es que no hay diferencias sexuales, que nacemos neutros y que nuestros genitales de las mujeres, a diferencia de los hombres, son irrelevantes, que eso no nos hace en realidad diferentes. Muchos jóvenes están siendo confundidos terriblemente y están aceptando esto y creen que la sexualidad es una decisión, creen que soy hombre, pero si quiero cambiarme a mujer, pues me puedo cambiar. Y ya he escuchado situaciones grotescas, creo que fue un caso, creo que es en Francia. Si ya puedo ser hombre, puedo ser mujer, ¿y por qué no? Ahora otra cosa, ya ni siquiera una persona. Hay el caso de una chica, así como se está utilizando como para la argumentación, como un ejemplo de hacia dónde nos está desviando esto, de una chica que dice, pues yo ni soy hombre ni soy ni mujer, yo me siento gato. Y entonces al parecer se pone bigotes y sale a la calle, se está injertando bigotes y sale a la calle con una cola y ella está convencida de que es un gato, de que no es ni hombre ni mujer. Parece que hay otro chico, es en Latinoamérica, esto lo digo nada más como anecdóticamente, lo pueden buscar en internet, un chico que dice, yo ni soy hombre ni soy mujer, yo soy dragón, y se está implantando escamas en su cuerpo, y porque él está convencido de que es un dragón. ¿Qué pasa con la ideología de género? Confunde sobre todo a los más pequeños, confunde a los confundidos, sí, están confundidos. ¿Y cómo lo están haciendo? Si nosotros no educamos hacia nuestras hijas e hijos, dijimos que las principales vías de ingreso de la ideología de género son políticas, y una de ellas es la política educativa, y están forzando a países a educar con ideología de género y a confundir a los niños desde muy pequeños. Hay en España ya muchos conflictos, incluso en tribunales, porque les quisieron imponer un manual de educación basado en ideología de género, que estaba confundiendo a los niños, y muchos papás empezaron a oponer y dijeron, no, espérenme, y tuvieron que pelear ante tribunales para que a sus hijos no los educaran con ese manual, y están perdiendo los juicios, y están obligando a los hijos y a los papás a que se sometan a esa educación. Y a los maestros. Y a los maestros. Todavía hay maestros que se resisten. Sí, también aquí todavía no está tan pesado ese ambiente, pero estamos tal vez En el umbral. a 5 años, así máximo, de que nos empiecen a imponer. Y la gente que se quiera oponer a esto va a tener que someterse a juicios. Y posiblemente vayamos a ir a la cárcel por oponernos a una política que se considera saludable, entre comillas, para la evolución humana. Así estamos. Vean que sí es bien delicado. En la historia de la humanidad, y sobre todo en la Iglesia Católica, siempre ha habido herejías, siempre ha habido ataques a los postulados de Cristo y de la Iglesia. Pero como estos, parece ser que no ha habido muchos. Fíjense lo que dicen algunos papas y algunos defensores de esto. Posición de la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta que la ideología de género abarca contenidos en diversos campos, el materialismo, la sexualidad, la corporalidad, las relaciones interpersonales, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, se podría confrontar en cada uno de estos campos lo que mantiene esta ideología y lo que enseña la Iglesia Católica. Fíjense cuánta diversidad de campos de la vida humana están siendo abordadas por la ideología, prácticamente todos. Una de las cualidades, voy a empezar aquí con un tema que voy a desarrollar al final un poco más de profundidad, que es el de las fuerzas demoníacas que están detrás de esto. El diablo, lo he dicho varias veces, en varias ocasiones,
La palabra diablo, ¿saben ustedes qué significa? ¿Saben qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Egoísmo? No. Significa el que divide. El que divide. Para dividir, tengo que, como lo hacen las personas que quieren afectar a los demás, es lanzar ideas. Nos van atacando por todas partes. Divide y vencerás, es un principio que escuchamos de la guerra, ¿no? Y de repente estamos, como yo digo muchas veces, como conejos lampareados, que no sabemos ni para dónde voltear y estamos asustados y no sabemos por dónde nos están llegando los ataques. Posible solución, la detallaré al final: la ortodoxia de Cristo. Las enseñanzas de Cristo son unas, y por eso la Iglesia, a pesar de todos los ataques que ha sufrido desde su inicio, ha subsistido 2019 años aproximadamente. Digo, más o menos, ¿no? Por los años que dicen que ahí alguien se equivocó en las cuentas, un monje. 2000 años aproximadamente ha subsistido la Iglesia a pesar de ataques de todo tipo. Dicen algunos, este es uno más de esos. Sí, yo también creo que es uno más de esos y que va a pasar. Pero ha habido ataques que dejan más estragos que otros. Este está dejando ya muchos estragos. Está dejando familias desintegradas, está dejando jóvenes adictos a todo tipo de adicciones, no solamente droga y alcohol, sexualidad, muchas cosas. Está dejando sociedades desiertas, está dejando sociedades sin población, está dejando naciones enteras cuya población está descendiendo y que no va a haber quien trabaje ahí para sacar adelante a los que vamos envejeciendo. Tiene muchos efectos. El demonio diversifica, divide y vencerás, diversifica. No hay que perder de vista eso. Lo que dice el Consejo Pontificio para la Familia: dentro de un proceso que podría denominarse de gradual desestructuración cultural y humana de la institución matrimonial, no debe ser minusvalorada la difusión de cierta ideología de gender o género. Ser hombre o ser mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Así lo dicen los de la ideología de género. Con ello se atacan las mismas bases de la familia y de las relaciones interpersonales. Es preciso hacer algunas consideraciones al respecto debido a la importancia de tal ideología en la cultura contemporánea y su influjo en el fenómeno de las uniones de hecho, familia, matrimonio y uniones de hecho. Una más. La Congregación para la Doctrina de la Fe hace estas reflexiones. Para evitar cualquier supremacía de uno u otro sexo, se tiende a cancelar las diferencias, consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. En esta nivelación, la diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la dimensión estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo y considerada primaria. El oscurecerse de la diferencia o dualidad de los sexos produce enormes consecuencias de diverso orden. Esta antropología, que pretende favorecer perspectivas igualitarias para la mujer, liberándola de todo determinismo biológico, ha inspirado de hecho ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia a causa de su índole natural biparental, esto es, compuesta de padre y madre, la equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un modelo nuevo de sexualidad polimorfa.